Hola, Shalom, un abrazo grande a cada uno de ustedes, agradecidos por seguirnos, por ver estos videos, estas enseñanzas, que el único fin, objetivo es traer luz, dar a conocer a Yeshua, a Jesús, dar a conocer a este Dios maravilloso, su salvación, sus buenas noticias, lo que Él pide de nosotros, lo que Él quiere y también lo que Él nos ha prometido. Siempre hemos dicho que la palabra del Eterno, la palabra de Adonai, del Señor, es como una semilla que debe ser sembrada en nuestro corazón para que pueda germinar, pueda crecer, pueda desarrollarse y dar fruto. La palabra de Dios tiene potencial, poder, tiene todo lo necesario para hacer aquello por lo cual Dios la habló. Solamente nosotros tenemos que creerla. Hemos visto y hemos enseñado acerca de la fe, y más en este tiempo que estamos viviendo es necesario vivir por fe, pero no una fe que es como muchas veces nos confundimos, que es un optimismo, que es algo que nos da fuerza. La fe que Dios requiere es aquella la cual depende de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Es tomar lo que Dios dijo, es aferrarnos, es pararnos firmes en lo que Dios ha dicho y en ella caminar y en ella declarar y hablar y anunciar su palabra, porque la palabra de Dios se cumple. Por eso que hemos hablado de la fe de Noé. En este tiempo él se paró firme en lo que Dios había dicho y se puso a trabajar a pesar de las cosas que ocurrían a su alrededor. Él puso la mirada en Dios. Lo hemos visto en el Shabbat pasado, el fin de semana pasado, en el mensaje último, como el profeta Miqueas, él viendo todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor con la gente, la violencia, la maldad de la gente allí en Israel y a sus alrededores, él dijo: pero yo miraré al Eterno, miraré a Adonai, a mi Dios, esperaré en Él, porque mi Dios me oirá, responderá, Él traerá aquello que yo estoy necesitando y me guiará. Es muy necesario e importante creer que Dios nos guía en estos tiempos que estamos viviendo. Y hoy quiero hablarles acerca de lo que Yeshua, Jesús, vino a hacer, en parte cuando él lo criticaron mucho porque él estaba con gente que, según la tradición religiosa, no podría estar. O sea, un profeta o un enviado, un mensajero del Eterno, de Hashem, de Dios, no podía estar con esa clase de persona. Lo juzgaron de esa forma, lo criticaron y lo aislaron de sus vidas, como diciendo: él no puede ser el Mashiach, él no puede ser el enviado de Dios, porque si él fuera realmente el Mashiach, no estaría con esta clase de personas. Pero Yeshua dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Y vamos a leer en el escrito de Mateo cómo él narra esto. Justamente vamos a leer cómo Dios, o Yeshua, Jesús, llamó a Mateo. Y Mateo era uno de aquellos que trabajaba para el Imperio Romano, recaudando los impuestos para el Imperio Romano. Y él era judío, o sea, era considerado un traidor de la patria, un traidor de Israel, un traidor de las costumbres judías y también de la religión y de la Torá, de las escrituras. Era considerado, pero por amor al dinero y por tener más cosas y beneficios del Imperio Romano, muchos judíos, muchos hebreos de aquel entonces se prestaban a trabajar
para el imperio, recaudando los impuestos para el César. Y aquí vemos cómo en el capítulo 9 de Mateos, el verso 9 al 13, está la narración. Jesús venía de haber sanado a un paralítico, haber declarado el perdón de los pecados. Eso trajo un revuelo religioso, porque ¿quién es Él para perdonar pecados? Pero Él le dice: yo tengo poder para sanar y para perdonar pecados. Por eso el paralítico le dijo: levántate y anda. Entonces de allí se fue caminando, y dice que vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Solamente eso. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, o sea, Mateo lo siguió y lo invitó a su casa a comer. Entonces en ese momento muchos recaudadores de impuestos y pecadores, que eran considerados pecadores para la clase religiosa, que eran los fariseos o los escribas, los intérpretes de la Torá, que habían venido, se sentaron juntamente con Yeshua, con Jesús, y los seguidores de Yeshua que estaban con él, vinieron a la mesa toda esta clase de personas, ¿no?, que eran como considerados traidores, pecadores, gente que no cumple Torá, gente que se vendió por dinero. Entonces estaban con ellos, y los fariseos, esta gente religiosa, le dicen a los seguidores de Yeshua: ¿por qué come vuestro rabí con los recaudadores de impuestos y pecadores? Yeshua lo escuchó, Jesús lo escuchó, y les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y él está haciendo ahí mención a lo que decía el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos o las ofrendas que se presentaban en el templo constantemente en Israel. Aquí vemos cómo tenemos dos grupos. Uno es el que cree que Dios no está con él, que Dios ni lo mira, no se interesa porque he pecado, porque hago mal las cosas, porque no cumplo con la Torá o con la ley, con lo que Dios pide, y me siento indigno. Creo que Dios no me va a perdonar por lo que hice, cómo caí en este error, en esta falta, en este pecado grave. Dios ya no me va a perdonar, y se condenan creyendo de que Dios ya lo desechó. Y por otro lado está el otro grupo que cree que Dios está en deuda, porque todo lo bueno que yo he hecho, el bien o la persona buena que soy, y Dios no me ha bendecido, o Dios no me ha dado lo que yo quiero. ¿Y por qué me ha pasado esto a mí? Tanto que yo amo a Dios, o he guardado su palabra, cumplo su palabra, estoy constantemente leyendo las escrituras, puedo hacer tefilá, oración en la mañana, en la tarde, en la noche. Dios está en deuda conmigo. Creen que Dios les debe, creen que Dios está a su servicio. Tenemos las dos polarizaciones. Y en realidad no es ni lo uno ni lo otro. No hay que ver la vida como que Dios me desecha, como que Dios me castiga, como que Dios no me va a bendecir, no me ama, ya Dios no me va a perdonar. Por lo tanto, sigo pecando, sigo haciendo mi vida alejada de Dios, no vengo delante de Él, no me acerco a Dios, no le pido, no oro, porque Dios no me escucha.
Y por otro lado está el que se cree que Dios le debe, que soy tan bueno, hago tantas buenas cosas, que Dios está obligado a bendecirme, a ayudarme, a sostenerme. Y no es así. Aquí vemos cómo Yeshua, quien era el Mashiach, quien venía a manifestar, a enseñar, a mostrar la voluntad de Dios, él era el encargado de mostrar realmente la Torá, cuál era el punto, el objetivo principal de las escrituras, de la ley. Entonces él se acerca a esta gente que era considerado pecadores, malos, traidores, gente que Dios los había desechado, y los fariseos y religiosos de aquel entonces no se acercaban, no compartían, no hablaban, no tenían misericordia con ellos, en el corazón de ellos eran duros contra esas clases de personas. Y Yeshua llama a Mateo. ¿Qué habrá sentido Mateo en aquel momento cuando Yeshua le dice, sígueme, ven conmigo? Que él dejó todo y lo siguió, lo invitó a la casa e invitó a todos sus colegas, amigos, compañeros de trabajo, que eran todos recaudadores de impuestos, gente traidora del país, gente que se codiaba con el Imperio Romano por beneficio, tal vez usureros, coimeros, gente que hoy nosotros y tal vez tampoco nos juntaríamos, tal vez no le hablaríamos, pediríamos que se haga justicia, que los encarcelen, que le saquen todo lo que han robado. Esa era la clase de gente que eran los publicanos, que llamaban los recaudadores de impuestos. Pero aquí Yeshua lo llama y viene toda esta gente a la mesa y se reúnen a comer juntamente con Yeshua, con Jesús y sus seguidores. Entonces, al ver esto los religiosos, tal vez al verlo nosotros, diríamos, pero ¿cómo? Tu rabí, tu maestro, come con ellos. ¿No se da cuenta qué clase de gente es? Yeshua, Jesús lo escucha y le dice, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. O sea, Yeshua no está habilitando ni permitiendo que esa gente siga pecando. Él no está de acuerdo, no es que Él le dice yo los amo, hagan lo que quieran. No, Yeshua le dice, ellos están enfermos y necesitan al médico. Y Él es el médico que conoce el medicamento eficaz para que ellos sean sanos y dejen la vida que estaban llevando. Yeshua no justifica el pecado. No, y bueno, ellos son así porque tienen problemas económicos, la ambición en su corazón, ellos están siendo engañados, por lo tanto hay que verlos, hay que dejarlos, hay que ponerse en los zapatos de ellos, no lo critiquemos, no lo desechemos, vamos a incluir a todos, no seamos tan malos con ellos. No. Él sabe que están pecando. Él sabe que están en tinieblas, que están en oscuridad. Él sabe que están enfermos, pero Él se acerca para sanarlos, para darles luz, para enseñarles, para amarlos y mostrarles el perdón de Dios, que a pesar de lo que ellos estaban haciendo, Dios los podía perdonar, restaurar, cambiar su vida y ser realmente un judío, una persona de fe, amando a Dios, sirviendo a Dios, totalmente transformada. Eso es lo que Yeshua le está diciendo, porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Teshuvá, ¿qué es arrepentimiento? No es una emoción, no es un sentimiento de culpa. El arrepentimiento significa que yo me doy cuenta que estoy yendo por la ruta equivocada y me doy la vuelta y voy por la ruta correcta.
es darme cuenta que estoy lejos de Dios, es darme cuenta que estoy faltando a la verdad, que estoy errado en mi camino, errado en mis pensamientos, que estoy en oscuridad y necesito de Dios y creo que Él me ha perdonado y cambia mi vida, me doy vuelta y comienzo a caminar en los caminos del Eterno. Creerle a Él y permitir que Él haga una obra transformadora en mi vida, que yo ahora pueda ver, que yo pueda conocerle. Por eso Yeshua le dice, ¿no escucharon a Oseas? Vayan y vean lo que el profeta Oseas, capítulo 6, verso 6, está diciendo: misericordia quiero y no sacrificios y holocaustos y obras y tantas otras rituales que tenemos que hacer. Yo prefiero conocimiento de Dios, quiero conocimiento, que me conozcan, lejaqir, que eso significa lejaqir, conocer a Dios antes que tantos sacrificios y obras y rituales y guardar tantas cosas. Yeshua le está enseñando y nos está enseñando a nosotros que hay una posibilidad de cambio, hay un poder en Dios de transformación de vida. Pero primero yo tengo que reconocer que estoy errado, que he pecado, pero también creer de que Dios no me ha desechado, que por más mal que yo he hecho, Dios está esperando mi arrepentimiento, mi cambio, el buscarle y pedirle perdón a Él y decirle: ayúdame a caminar ahora en luz, abre mis ojos, hazme ver el camino por el cual tengo que transitar y caminar amando a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios hace la obra de transformación. Yo puedo regar una semilla, yo puedo sembrar la semilla, pero dice que Dios da el crecimiento a la planta. Yo no hago nada para que la semilla crezca, se desarrolle, germine, se desarrollen sus hojas, su tamaño, su color y dé fruto. Yo no hice nada, solamente la sembré en la tierra y la regué. ¿Qué significa esto? Yo no puedo hacer nada para cambiar. Como diciendo, no, voy a esforzar, voy a cambiar, porque hay semillas malas en mi corazón que dan frutos malos. ¿Qué hace Dios? Los quita. Dios hace que la semilla de la palabra, de lo que hoy estamos hablando, de cómo Yeshua nos ama, nos perdona y Él quiere tener misericordia y perdonarnos y transformarnos. Yo tengo que creer en ese perdón, pero también tengo que creer que estoy mal, estoy yendo por el mal camino, lo voy a buscar a Él, lo voy a amar y Él me va a transformar por su poder, por su palabra. A medida que yo siembro la palabra de Dios en mi corazón, tiene el potencial, el poder para transformarme, darme a conocer a Dios, amarlo y hacer sus obras que glorifican al Eterno. Esperamos que este mensaje les ayude, les pueda traer luz, entendimiento en lo que realmente Dios quiere para nosotros. No nos creamos que Dios nos tiene que bendecir porque somos buenos y que Dios está en deuda conmigo. No. Yo le creo a Él, lo amo a Él, me acerco a Él, cometo errores, Él me perdona y voy transformando mi vida por el poder de la palabra, por el poder de su Ruach HaKodesh que está en mí. Pero tampoco voy a creer de que porque he pecado, porque me he desviado, porque he hecho mal las cosas, Dios no me ama. Pero tengo que reconocer de que si estoy mal, si he hecho mal, tengo que darme la vuelta y volver a caminar por el camino correcto, el camino que Dios ha puesto delante mío. Yeshua, Jesús dijo: yo soy el camino. Eso significa que poner la mirada en Él, verlo a Él, lo mismo que el profeta Miqueas dijo: voy a poner la mirada en Él, voy a mirarlo a Él, Él es el camino a seguir, Él es la ruta que tengo que seguir y transitar en la vida. Así que, amados amigos, esperamos que Dios el Eterno les bendiga en este Shabbat, en este fin de semana, este día de descanso, que Dios les renueve la fuerza, Dios les abra los ojos, el entendimiento,
podamos ir conociendo un poco más de este Dios maravilloso y reciban todas sus verajot, sus bendiciones para ustedes y su familia. Un abrazo grande a todos ustedes. Seguimos orando y pidiendo por sus vidas y sus familias, por sus trabajos, en el nombre de Yeshua, Beshem Yeshua HaMashiach. Así que un abrazo grande, Shabbat Shalom, muy buen fin de semana.